Continuamos con Legal Radio. Hoy tenemos con nosotros a Yolemni Cruz, quien de verdad es una abogada experimentada, ha pasado por las principales oficinas del país. Pero vamos a decir que Lauren diga su Vamos a su currículum. presentar a nuestra invitada Escuchen con quién especial del venimos día hoy. de hoy. Yolemni Cruz, abogada litigante con más de 15 años de experiencia en litigios complejos y en las áreas penal, civil, comercial y laboral, lo que la convierte en una profesional multidisciplinaria altamente capacitada en el manejo de los asuntos relevantes para clientes de alto perfil. Asesora a sus clientes en procesos complejos, situaciones de crisis y cambios normativos y manejos preventivos laboral de cambios organizacionales en empresas nacionales y multinacionales. Ha ejercido como abogada titular en numerosos litigios civiles, penales y laborales que involucran fraudes cometidos por trabajadores, así como delitos tecnológicos, lavado de activos, fraudes financieros y casos de corrupción administrativa. Señores, un excelente profesional nos acompaña el día de hoy y como abordamos hace unos instantes, de 3 reformas, nos quedan 2. Nos quedan 2. Y hoy Yolemni nos acompaña para abordar otra de las reformas que tenemos en el Congreso. Bienvenida, Yolemni, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias a ustedes por recibirme aquí y también por la invitación y la deferencia de compartir este escenario con personas tan admirables como ustedes. Tú sabes que este tema de la reforma laboral está... No vamos a decir que ha sido opacado por las otras reformas, porque es como que muchas, okay, son muchas reformas. Son muchas reformas, muchas cosas novedosas al mismo tiempo. Y vuelvo y retomo otra vez y resalto el comentario de Manzano. Nosotros hemos madurado mucho políticamente, porque quizá en otros momentos históricos de República Dominicana no se hubieran podido abordar tantos temas al mismo tiempo, sin que eso causara un revuelo, y sin embargo todo ha ido como bien en consenso y todo esto. Entonces, pero yo le voy a decir algo, hay muchos empleados que están muy nerviosos, por decirlo de alguna forma, sobre todo el sector privado, lo que se maneja con el Código Laboral, Código de Trabajo, porque es un poco confusa la información que se da respecto de lo de la reforma. ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Y ahora yo no voy a tener derechos? Ahora no, mira que la gente resalta y es porque lo que escucho en los pasillos. Oye, ¿qué es lo que se destaca? Que van a aumentar un día, porque si mi esposa da luz me van a aumentar un día. Y eso es lo que, como eso es lo que yo quiero. O cosas que se entienden como que no son tan relevantes en sentido general, como que la empleomanía, las personas no notan de manera específica qué es lo más trascendental respecto de lo que les conviene. ¿Por qué? Porque lamentablemente muchas veces solamente nos enfocamos en un sector y qué le conviene al patrón, o qué le conviene a la corporación, o qué le conviene a esas personas que nos lideran o que lideran a una empleomanía. Pero al empleado, yo quiero que hay muchos empleados que nos escuchan ahora mismo. ¿Qué es una cosa bien relevante respecto que favorece al empleado? Mira, lo primero es que antes de que ustedes fueran a la pausa, hablaban de que no ha habido tanto revuelo, de que hemos asumido con madurez estos procesos de la reforma constitucional, que en realidad estratégicamente, para serle franca, fue presentada en conjunto con unas cantidades de reformas importantes que impactan a la sociedad, que es el dinero y el trabajo. Y sobre todo la parte del dinero. Si tú te fijas, la sociedad está ahora mismo muy, muy, muy enfocada en la parte de la reforma fiscal. Y durante el proceso en que se estuvo haciendo esto, por el Congreso estaba pasando todo lo que trasciende al marco jurídico general de todos los ciudadanos, que es la Constitución. Nadie prestó atención de lo que estaban pasando en las cámaras con respecto a la reforma constitucional, porque los sectores estaban enfrascados en proteger su bolsillo. Y en ese mismo momento y en ese mismo periodo, de una forma sorpresiva, el gobierno presenta una reforma laboral que ciertamente viene discutiéndose desde hace tiempo, en un escenario tripartito, en donde participaron los trabajadores, los representantes de los trabajadores, los representantes de los empleadores y el Estado Dominicano. ¿Qué sucede? Las personas dicen, ¿y qué es lo que trae esta reforma de trascendente que nos va a beneficiar? Mira, lo que sucede es que nosotros primero tenemos que recordar que tenemos un Código de Trabajo de 1999. Un Código de Trabajo que fue formado
que fue realmente bueno, porque para la época en que estaba fue un código revolucionario y que revolucionó el derecho laboral, pero que no está a la vanguardia de las necesidades actuales, que nos enseñó a nosotros las grandes debilidades que teníamos en la época de pandemia. Entonces tú dices, como trabajador, ¿qué de bueno trae esto para mí? Porque hay que ser claros en que en la parte de derecho, porque hay una parte en el Código de Trabajo que es derecho procesal, que es la parte procesal, y está la parte de derecho laboral. En la parte de derecho laboral no se tocó tantas cosas. Y las pocas cosas que se tocaron fue como decir, te doy un caramelo y te quito otro. Ejemplo, te regalo 2 días más de licencia de paternidad. El padre, que cuando nacía su hijo, tenía que coger de sus vacaciones para poder resolver por lo menos la declaración de su hijo, ahora tiene 4 días. Tú dirás, bueno, 2 días, y el sector público tiene 15. No se equipara una cosa con otra. Pero también tenemos que pensar en el sector empleador, lo que conlleva para ese sector empleador sustentar esa licencia, porque la sustenta de su bolsillo. A diferencia de la licencia de maternidad, la sustenta la Seguridad Social. Pero el trabajador ahora va a tener 2 días más. Tú dices, bueno, nos dieron 1 día más de vacaciones. Bueno, cuando tú tienes ya 3 años, en esta propuesta se establece que ya tú vas a tener 15 días de vacaciones. Y cuando tú tienes 5 años vas a tener 15 días de vacaciones y 18 de disfrute. Que mucha gente tiene la mala concepción que es que le toca 18 de disfrute, no. Son 15 días de vacaciones y 18 días de salario que se te pagan conforme el cómputo de tus salarios remunerativos que se hayan consensuado con la empresa. ¿Qué otro elemento importante trae este tipo de modificación a nivel general? La parte procedimental se tocó, que es una parte que se trata y se aspira de que desahogue un poco los tribunales para que los procesos laborales que duran tanto tiempo se vean reducidos. ¿Y por qué para el trabajador esto es importante? Bueno, sencillo, porque muchas veces aparecen esos abogados oportunistas que obstruyen las negociaciones o que obstruyen la propuesta que tú como empleador genuinamente le hagas, o te dicen sencillamente, tú te quieres ir, no te apures, vamos a poner todas las causales de dimisión. Y ellos que prueben la que puedan. Tú tienes que probar, tú tienes ahí todas las causales del código. Y hasta las otras se la inventan. Y al final de cuentas, el trabajador, lo único que realmente tenía como causal de dimisión posiblemente era la seguridad social. Vamos a poner un ejemplo. Por el tema de la seguridad social hay unos derechos. Y ese trabajador va a tener que recibir el pago de sus prestaciones porque es una violación del contrato de trabajo. Y se van a tener que sumergir en todo un proceso litigioso por mucho tiempo, cuando posiblemente en una etapa de conciliación tú puedas perfectamente solucionar esa situación. Porque, por ejemplo, he visto un caso de una persona que una trabajadora fue desahuciada. Ciertamente la empresa tenía una obligación de falta en una obligación de seguridad social, pero la empresa pagó las prestaciones laborales. Esa empresa fue demandada, ya pagó las prestaciones laborales. ¿Cuál es el único elemento que hay que negociar ahí? Las indemnizaciones por el tema de la seguridad social. ¿Qué ha pasado con ese proceso? El proceso se ha extendido porque la trabajadora entiende que hay que pagarle días caídos, cuando los días caídos no computan porque las prestaciones fueron pagadas. Entonces, ya en este caso, cuando tú te vas a un juez conciliador, el juez conciliador, que incluso en esta fase obliga a que el trabajador esté presente, porque a veces los abogados hacen cosas que el trabajador ni sabe. A veces los abogados no entienden que el trabajador tiene necesidad de recibir ese dinerito que se le está ofreciendo o esas prestaciones, y ese trabajador le dice, mira, la empresa ahora mismo puede pagarte 50,000 pesos, 60,000, 100,000, 200,000. Ese trabajador que no tiene trabajo, posiblemente, que tiene que estar buscando la leche de sus hijos porque no tiene trabajo todavía, y la empresa le está ofreciendo 100,000, pero el abogado está obstaculizando el proceso porque quiere más. Quiere cobrarte más del 30% de costas y honorarios en una fase de una demanda introducida. Exacto. Y ese proceso se queda estancado y al final de cuentas duramos años. Pero además el juez laboral, pese a que tiene un papel activo, pero es un papel activo desde el punto de vista probatorio, no tiene un poder activo coercitivo de obligar a las partes a asumir algo. Por ejemplo, en un proceso de conciliación de esa naturaleza,
lo que hace es que se levante el acta de no acuerdo. Exacto. Como porque no se ejerce de manera genuina. Claro, porque en la actualidad existe el proceso actualmente, la conciliación está. Tú dices, ¿estás de acuerdo o no? Entonces, el juez debería de tener un poder más coercitivo, como los jueces en Estados Unidos, que cuando tú vas a un proceso de negociación le dices, mire, no voy a admitir la demanda porque entiendo que es injusto el reclamo, porque allá no es un derecho positivo, sino un derecho consuetudinario en principio de justicia. Entonces el juez ve ahí mismo y aplica no el derecho, sino el principio de justicia. Exacto. Ahí lo que vamos a ver, entonces, ¿qué va a ser lo diferente? Porque al día de hoy sí tenemos una figura previa, conciliatoria, pero que al día de hoy no existe una conciliación como tal. Bueno, mira, lo que sucede es que en la figura actual de la conciliación, que para, abordar como esa de una de las grandes bondades que se exhibe en este código, esta figura previa que hoy existe, sencillamente son dos personas, dos representantes de supuestamente de la sociedad que están buscando, que son parte de la composición del Tribunal de Trabajo, que supuestamente te deben incentivar a que tú concilies. ¿Cuál es el ánimo de la parte de conciliar? Se hace frente al mismo juez que va a conocer el proceso, el mismo juez que te va a conocer del fondo. ¿Y qué tú discutes en esa fase? En una fase completamente abierta, en donde no hay espacio para conversar, en donde tú no tienes espacio para tener esa parte de conciencia, de balancear. Eso no existe en el día de hoy. Sencillamente te preguntan, ¿las partes han llegado a un acuerdo? ¿Tienen ánimo de llegar a un acuerdo? Sí, no hemos llegado a un acuerdo. Perfecto, se fija audiencia para fondo. Eso fue todo. Y el trabajo de los ¿cómo se llama? De los vocales que no es precisamente promoverlo. Se supone que sí, pero no es lo que ha pasado. Entonces, nosotros tenemos que aspirar a que esta reforma del código, que involucra una figura de un juez conciliador, porque ahora se está hablando de que esto se va a conocer en Cámara de Consejo. ¿Qué significa? Que ya no va a ser en la sala del tribunal donde están todos los abogados, donde está el rush de que todo el mundo te esté esperando, de que ese mismo día están fijado audiencia de conciliación, pero ese día están fijado 17 informativos testimoniales. Sí, claro. Y el juez quiere darle rápido también. Quiere darle rápido. Ahora estamos hablando de que va a ser una persona, un juez. Diferente al de fondo, claro, que deba conocer de la conciliación, que debe motivar a las partes, pero sobre todo que debe estar presente el trabajador y el empleador. Y los vocales estarán presentes también. Bueno, en esta reforma no se establece que en esa audiencia estarán presentes. Se habla del juez conciliador y se habla de las partes. La intención es que este juez conciliador venga a discutir, a conversar con las partes y se concilien los elementos controvertidos, que es lo que pasa también en muchos de en los procesos de Estados Unidos, que tú vas a un juez preliminar que revisa tu causa, ve la probabilidad y sobre eso se desechan los argumentos que no tienen probabilidad y se van los argumentos con probabilidad. Aquí están buscando lo mismo, están buscando que el proceso que llegue al juicio de fondo sea el más filtrado. Cuestión de que cuando tú vayas a una audiencia de fondo se vaya a conocer lo que íntegramente se debe discutir. Por ejemplo, el caso que le hacía, no se debe discutir pago de prestaciones laborales. ¿Por qué? Porque la persona, ya las prestaciones se pagaron. Y eso lo puede, digamos, sugerir el juez conciliador. ¿Puede el juez conciliador decir, o sea, el informe del juez conciliador va al juez de fondo? Claro, al juez de fondo solamente van a ir las partes, los elementos que quedaron como controvertidos. En la conciliación. En la conciliación. Exacto. Por ejemplo, como le decía, tenemos dos aspectos que estamos discutiendo: prestaciones y cumplimiento de seguridad social. Se prueba y se comprueba de que ciertamente las prestaciones fueron pagadas. Se concilia y como esperamos que sea un juez que tenga un papel genuinamente activo, que promueva la conciliación y que llame a la conciencia de las partes, de que sepan, miren, es que yo tengo aquí un depósito en el expediente de que esta persona consignó el pago de las prestaciones laborales. Y lo dice, pago de prestaciones laborales y derechos adquiridos. Y ciertamente se produjo antes de los 10 días de computada la salida del trabajador. A mi vista, frente a todas las partes, le dice, evidentemente, aquí las prestaciones no debe ser una discusión, porque incluso veo que el cómputo pagado es exactamente el que correspondía. Espero yo que ese sea el papel de ese juez. Exacto. ¿Y qué va a pasar con ese juez? Viendo esto, yo entiendo que este aspecto de su demanda no es la parte de discusión, sino el cumplimiento de la seguridad social. Pero tú dirás, bueno, pero mira cómo el caso se puede hacer más sencillo. Tú agarras y dices, el pago de la seguridad social. La empresa sabe que no la pagó.
La empresa sabe que no está al día. Entonces la empresa sabe que ese es el elemento que hay que conciliar. Ese es el elemento en que tenemos que centrarnos a hablar. Y nosotros tenemos que esperar que un juez de fondo diga, entonces, ¿cuánto yo tengo que pagar por esas indemnizaciones? Bueno, por lo menos yo, cuando tengo un caso, yo lo primero que averiguo es por cuánto me están condenando. Por los elementos que a mí me condenan, por los elementos que yo estoy discutiendo, para poder decirle a mi cliente cuál es su contingencia. Entonces, ¿qué yo hago? Bueno, presento una propuesta ante ese juez conciliador. Y ese juez conciliador va a motivar o no a las partes a llegar a un acuerdo. Si no es posible, porque tus aspiraciones son muchas más allá de las que realmente deberían ser, pues está bien, y ahí nos tenemos que ir a un juicio de fondo, pero solamente a discutir una parte del proceso, no todo lo demás que ya evidentemente ha sido solucionado. Y un tema, por ejemplo, ¿habrá planteado algo sobre cesantía, derechos adquiridos, acoso laboral? No, la cesantía es un tema. Mira, es un tema ese es el tema. Mira, el sector, nosotros que representamos mucho el sector empresariado, siempre estuvimos empujando la idea de que la cesantía debe tener un tope. Y eso es necesario. Mira, hay una mala concepción de la gente de que las prestaciones laborales son Michelito. Sí, bueno, porque me voy con Michelito. Señores, ese dinero y ese pago de la cesantía está concebido como un subsidio o un valor, una indemnización para que esa persona que no tiene trabajo tenga un periodo de tiempo, tenga un sustento, que no fue preavisada, que no le hay una causal, un motivo para terminar la relación laboral, de que pueda buscar un trabajo. Es tanto así que aún en la terminación unilateral del contrato de trabajo, yo te tengo que dar un preaviso. Y si no te lo doy, te lo tengo que pagar. O sea, que estamos hablando de que tú tienes una indemnización si no te aviso antes de, pero también te tengo que pagar unos montos para que tú te puedas sustentar durante ese periodo de tiempo. Lo que se ha venido proponiendo es que eso tenga un tope. Porque, señores, hay empresas que su capital de trabajo es de 100,000 pesos y tiene un trabajador que tenía 20, 15, 40 años en la empresa. Y esas cesantías siguen acumulándose año con año. ¿Qué pasa con esa empresa que al final tiene que terminar un trabajador que sencillamente, a pesar de todo lo que quiera, no puede terminar su relación laboral porque el trabajador no cumple unos requisitos para hacer un despido, sino que sencillamente el trabajador ya no es un trabajador que hace su trabajo de manera eficiente, un trabajador que sencillamente hace el trabajo por hacerlo, que contamina el ambiente, que el trabajador llega tarde un día así, se sabe los trucos de faltar una vez al mes, que con eso no lo van a poder despedir y lo usa a su favor, que constantemente toma licencias médicas por cualquier razón, N mil cosas, y que ese trabajador realmente no le funciona a la empresa, evita que la empresa pueda seguir avanzando. Pero ese trabajador, mes por mes, año por año, va adquiriendo un seniority, una antigüedad, y esa empresa al final, ¿qué es lo que sucede? Se ve limitada en su derecho de poder ejercer el desahucio, porque hay que buscar un dinero. Hay que buscar un dinero, un trabajador de 40 años. Entonces, eso primero, te quita competitividad. Entonces, ¿qué queremos? Que eso tenga un tope. Y ese tope se puede equiparar al mismo monto que se equipara en cuanto al despido injustificado, que estamos hablando de 6 meses. ¿Qué está haciendo la propuesta de modificación al código con relación a la cesantía? Nada. Nada. No se establece nada. Incluso, ese es un tema que incluso hablado con el gremio de los trabajadores, cada vez que pregunta sobre ese tema, incluso en una entrevista reciente vi, que dice tajantemente, ese tema está cerrado. El sector de empleadores, de trabajadores, no está dispuesto a negociar la cesantía. Entonces, ¿qué pasa? Nuestra ley de seguridad social establece un seguro de desempleo, que lamentablemente nunca se ha puesto en marcha. Nunca se ha puesto en marcha. Pero es necesario. Y a pesar de que los trabajadores puedan entender que su retiro es el pago de sus prestaciones por cesantía, la verdad es que no debería ser. Y lo que nosotros tenemos que es invocar al Estado, a que el Estado busque alternativas idóneas para permitir que este tipo de comportamiento se venga a disminuir. Pero yo escuché, doctora, que la reforma laboral como que afectaba también el aspecto económico de los trabajadores.
a lo que usted me ha dicho hasta el momento, yo no veo nada de eso. ¿Usted podría decirme en qué usted considera que pudiera afectar económicamente a los trabajadores? Es que, ¿O qué se ha dicho al respecto sobre ese aspecto? Es que la reforma laboral no afecta el aspecto económico a los trabajadores. Es que ninguna reforma que pueda afectar de manera directa un derecho de un trabajador para disminuir ese derecho de manera sustancial puede ser constitucional. Entonces, no hay una disminución de cesantía, de ningún derecho establecido. Lo que sí existe es que hay una rigurosidad en algunos aspectos. Por ejemplo, vamos a ver, se aumenta la cantidad de horas extra que se pueden permitir al respecto, pasan de 80 a 120 las horas extras. Tú dirás, bueno, pero aquí estamos hablando de más trabajo, pero hay más remuneración. Exacto. Porque más horas extra, más remuneración. Y optativa, hay sectores, ¿verdad? Optativa. Siempre han sido optativas y siempre seguirán siendo optativas. El trabajador puede hacerlo, puede trabajarlas o no trabajarlas a su decisión. Evidentemente, hay trabajadores, hay empleadores que incluyen dentro de su contrato de trabajo que podría ser necesario esa necesidad de que, bueno, ese trabajo es extraordinario y que el trabajador reconoce que podrá hacerlo, pero siempre debe ser consensuada. Otra cosa que pasa es que se disminuye el descanso durante la jornada de trabajo. Hoy nosotros teníamos un descanso de hasta 1 hora y media y ahora se establece que será solamente por 1 hora. Entonces, de cierta forma, bueno, nosotros podemos entender aquí que hay una disminución porque la jornada, aún como quiera, la jornada sigue siendo de las mismas 8 horas, pero realmente aquí tenemos que tener claro es que ahora el máximo que se está estableciendo es de 1 hora para el descanso. Un aspecto también que ha tomado mucho eco es el tema del uso del celular en el lugar de trabajo. Que ahora, por ejemplo, si tú como trabajador estás usando el celular en el lugar de trabajo, eso puede ser una causal de despido. Y eso es así porque hay muchas empresas en donde la información que se trabaja es confidencial, en donde lo que se discute, el uso de lo que se discute en esa empresa, el uso de los dispositivos, etcétera, puede filtrar información sensible de datos personales de terceros o incluso puede prestarse para composición y componendas de robos. Por ejemplo, conozco una persona que saliendo de un banco, un trabajador salió, un cajero salió a su locker, y le informó a la persona, mire, esta persona retiró un dinero en efectivo y que era parte de una banda y una persona fue atracada. Se pudo probar evidentemente lo que sucedió, pero lo que te quiero decir es que al final tiene una razón de ser. Pero también hay una otra razón que se ha discutido al respecto y es que reduce también la capacidad laboral del empleado. Porque un empleado, por ejemplo, mira, Manzano está en el riel todavía, entonces no está trabajando. Es un ejemplo que te estoy poniendo. Así, eso distrae. Manzano, ¿qué fue lo que tú hiciste a Edison hoy? No. Tú te pones a mirar el río y se te va el tiempo. Se te va el tiempo, entonces tú no te concentras. Mira el ejemplo. No, pero realmente mira el ejemplo. Esperando tu turno a que te llamen, pero tú estás viendo un oficial libre que está dando, mira, arriba. Lo lindo es que estoy haciendo que un cliente le pague unos cuartos. Mira, yo creo que de verdad. Pero hablo con los dedos, porque con un dedo no se ve. No, mira, yo creo que ciertamente el tema del uso de los dispositivos en el lugar de trabajo debe ser para algún tipo de personal. O sea, para algún tipo de personal. En cierta forma puedo considerar un tanto excesivo que esa sea una causal determinación. Y eso va a obligar a que las empresas tengan dentro de sus políticas internas una consideración de cuál va a ser una política de cómo va a ser el uso de los celulares. Pero también tomamos consideración, muchas empresas también tienen las flotas. Entonces, al final, tú no puedes usar dispositivos personales, vas a usar tu flota y lo que va a pasar es lo siguiente. El trabajador ahí va a bajar el Instagram, ahí va a bajar el Facebook, ahí va a bajar el TikTok. Y lo que antes, si este es el celular mío, que lo tengo que dejar en una cajita, antes de empezar a trabajar o en mi cartera o lo que sea, va a pasar que ahora va a pasar a la flota. O muchos trabajadores lo que van a hacer es que van a bajar el WhatsApp web. Entonces, siento que al final de cuentas, a pesar de que es una disposición que tiene su razón de ser, porque su connotación es de seguridad, y de que el trabajador se dedique exclusivamente a los fines que fue contratado durante el periodo que él esté trabajando, también siento
que la sanción al uso de ese dispositivo de terminación por despido es excesiva. Pero yo creo mucho en los equilibrios y me parece, como usted dice, estoy completamente de acuerdo en que pudiera ser excesivo, porque para mí particularmente el teléfono en horarios de trabajo es simplemente una herramienta para comunicación. Si me llaman de mi casa por alguna razón, e incluso a veces situaciones de trabajo donde no necesariamente te pueden conseguir a la flota. Y eso no quiere decir que tú estés manipulando el teléfono o invirtiendo horas de trabajo, hombre, en un entretenimiento particular. Entonces, hay medidas también que toman muchas empresas con relación a la flota, donde le bloquean el poder, ciertos servicios, el tener ciertos servicios como son las redes sociales, Instagram, Facebook, juegos, por ejemplo, etcétera, etcétera. Bien, pero yo digo algo, después de este tema, y para dejarlo claro, antes de pasar al teletrabajo, porque yo quiero saber qué hay de nuevo, qué hay de moderno, yo quiero tener claro esto. En cuanto a los derechos laborales clásicos, primero los adquiridos y los eventuales, porque hay una discusión si la cesantía es un derecho adquirido, es un derecho eventual, o no lo es. Porque la cesantía es una prestación. Exacto. Bueno, porque no se pierde, ¿verdad? Se supone que los derechos adquiridos no se pierden de ninguna manera. Y la cesantía tú la puedes perder, incluso si eres tú que te vas del trabajo. Entonces hay una contradicción, no puede ser un derecho adquirido si tú lo puedes perder por tu propia decisión, cuando aún los derechos adquiridos no ocurre eso. Pero fuera de eso, ¿qué pasa con la bonificación, con las vacaciones, que ya hablamos de ello, con los demás derechos que al final se monetizan y suman una cantidad? ¿Se afectaron esos derechos? ¿Se ampliaron? ¿Hay una reducción? ¿Qué hay de nuevo en esto? Porque me chocó mucho escuchar por ahí decir que esta reforma laboral afecta el bolsillo de los trabajadores. Y yo estoy buscando y hurgando, no he encontrado cómo, y como usted es una especialista en el área, quiero que usted me diga cómo es, si están afectados estos derechos. Escúcheme que le reitere la pregunta, pero es que me consterna este tema. Lo que pasa es que muchas personas hablan desde el desconocimiento. Esto se ha mezclado mucho con el tema de la reforma y la obligación que van a tener los trabajadores asalariados de hacer una declaración jurada. Que se pretende. Lo que se pretende, exactamente, lo que se pretende al respecto. Pero no está en el código, no está en la reforma laboral eso, en la reforma fiscal. Okay. Exacto. Que lo importante es tener en cuenta que las prestaciones laborales, en este caso, son el preaviso y la cesantía. El preaviso y la cesantía no se tocó. Y tampoco se tocaron los derechos adquiridos, vacaciones y Navidad. Salvo que no, eso todo quedó igual. Lo único que se cambió aquí es que ahora tenemos un día más de vacaciones a partir de 3 años de trabajo. Eso es, y que tenemos 18 días. No, pero esos 18 días de pagos lo teníamos desde antes. Okay. Ahí no hubo, la única modificación es que a partir de 3 años usted va a tener 15 días. Antes el tope de las vacaciones eran 14, ahora vamos a tener 15. Eso en el punto de los derechos adquiridos. En cuanto a prestaciones laborales, todo quedó igual. Las bonificaciones quedaron igual. Todo quedó igual. Lo que aquí se tocó, básicamente, fue mucho de la parte de procedimiento. Mucho de la parte de procedimiento. También se incorporó lo que eran, unas prestaciones laborales solamente en lo que corresponde a preaviso para el trabajador del hogar, que ahora ya no será trabajadora doméstica, sino trabajadores del hogar. Y ese trabajador del hogar, si tú quieres terminar de manera unilateral la relación laboral, tú vas a tener que darle un preaviso de 5 días. Si tú no quieres darle un preaviso de 5 días, vas a tener que pagarlo. Exactamente. Entonces, también se estableció la protección de la maternidad en el caso de la mujer, de la trabajadora del hogar, de estos trabajadores del hogar. ¿Y qué sucede con esto? Bueno, ahora tú vas a tener una casa en donde la doméstica entre contigo a trabajar al mes. Ella no te dice que estaba embarazada y al mes está embarazada, se va 4 meses y tú vas a tener que seguir pagándole el salario. Aquí tenemos un inconveniente porque lo que pasa en el sector del empresariado es que hay un subsidio de la seguridad social que permite cubrir esa parte y que paga ese periodo en la proporción del tiempo, evidentemente, de la misma licencia. Ahora, en el hogar no tenemos eso. Ahora, sí debemos aspirar en algún momento de que ese sector tenga una protección de seguridad social correspondiente, que se pueda pagar, que se pueda gestionar de manera práctica e idónea. Pero la realidad hoy en día es que este código pretende que estas trabajadoras domésticas adquieran un derecho de prestación exclusivamente en lo que corresponde a un preaviso. Claro. Y ahí lo que va a pasar es lo siguiente: siempre se va a tener que pagar.
Porque usted me van a decir a mí, no, claro, como usted es una persona que está en su casa, usted le va a decir, mire, en 5 días te vas. Te va en 5 días. No, hay un tema de confianza, ya tú dices, bueno, ¿qué puede hacer ella? Porque está en la fibra sensible de tu intimidad. Tú ves, y la gente piensa, bueno, quizás porque yo la estoy despidiendo pueda tener una retaliación en mi contra. Claro, eso no siempre ocurre. Hay personas que tienen mucho tiempo trabajando como trabajadoras del hogar y que no necesariamente son, y en sentido general, y que quede claro, yo, para mí, son de gran valor, importantes, invaluables, indispensables. Es decir, no, es que ellas son necesarias. Son necesarias, aportan al hogar, hacen sinergia con los hijos. Claro. O sea, yo no veo, no tengo ninguna crítica en sentido general al respecto, pero entiendo su punto cuando usted dice que preavisar pudiera ser una alerta para, sobre todo cuando es nueva, cuando tú no tienes la confianza, cuando todavía no hay esa sinergia de confianza. No, pero no solamente eso, es que es muy difícil que un trabajador tú le digas que ya no va a trabajar contigo y no se resienta de alguna forma. Claro. Eso es muy difícil. Tiene que en esa persona tener un sentido muy grande de valores para que a veces no hagan cosas incorrectas durante ese periodo. Entonces, incluso fíjate que en las empresas en su mayoría de veces ni siquiera quieren dar el preaviso, porque ¿qué eso genera? Pagarlo. Exacto. Para ese tema de la misma seguridad. Y ahí el punto delicado, fíjate, si regresamos unos minutitos atrás de lo que nos comentaba, es el tema de esa licencia de maternidad que tendrá entonces ahora que ser cargado a esa familia y que a la vez tiene que contratar a otra persona que la sustituya durante ese proceso. Pero tú te imaginas que esa salga preñada también. No, exactamente. Entonces tú te vas a pasar no va a tener tres. Va a tener tres momentos. Fácilmente. O sea, yo creo que ahí no hay una solución. Licencia tras licencia. Y no es una empresa. Estamos hablando de una familia que necesita esa persona para poder continuar el hogar. Y que no tiene entonces ese beneficio que sí tiene la empresa de hacer a través de esa TCS, de hacer esos pagos para que entonces pueda recibir ese pago. Esperemos que en el momento de esa revisión pueda ser también escuchado en esa vista pública, que también podamos tener. ¿Qué otro aspecto procesal importante para los abogados? Porque esto es un toque de queda para los abogados. Teletrabajo, hay que hablar de teletrabajo. No, antes de entrar al teletrabajo, muy breve, además del tema de la conciliación, porque el juez conciliador, y eso ya yo lo había analizado también, funge de alguna manera tipo un juez de instrucción. Claro. Que emite un auto de apertura a juicio y que el juez de juicio sí tiene en principio que estar atado al auto de apertura. ¿Cuál es la calificación jurídica? ¿Cuáles son los hechos que pasaron? Eso haría el juez conciliador de cierta forma. Pero ¿qué otro aspecto relevante procesal pudiéramos considerar importante en este punto? Mira, uno de los aspectos, voy a decirte dos, que son de los que yo creo que son, de lograrse esta reforma podrían ser un gran logro. Y un gran paso. El primero que para mí sería un gran logro es el tema que entiendo yo que en algún momento deberemos pensar en eliminar eso, porque siempre he tenido la percepción de que la consignación para yo apelar limita mi derecho. Entonces aquí vamos a pasar de la obligación de tener que pagar el duplo, o sea, de consignar un duplo para poder apelar, para poder continuar y evitar, para no poder apelar, sino para poder evitar la ejecución de una sentencia que no es definitiva. Así es. Entonces, esa decisión, esa consignación, en vez de ser un duplo, que imagínate una empresa que sea condenada por una mala defensa o por lo que sea, o porque realmente fue así, a $1 millón de pesos, una empresa de un capital de 100,000 pesos. Esa persona tiene que buscar 2 millones de pesos para poder continuar probando que su causa, que su decisión fue incorrecta y que realmente, imagínate tú, que realmente sea revocada. 2 millones del capital de trabajo que tú tienes que utilizar para pagar los salarios de los trabajadores que quedan, seguir operando para poder pagar ese trabajador y todos los demás. Entonces son 2 millones de capital de trabajo que merma tu capacidad de trabajo y tu capital. Entonces tú tienes eso o tienes, en este caso, tenemos aquí que el juez de primera instancia, a la presentación de la consignación del duplo, suspenderá la ejecución de esa sentencia. Pero otra cosa más es que la sentencia ya no se va a ejecutar al tercer día de la notificación, sino que va a tener que ser en la octava franca de ley para ello. Entonces, ya ustedes saben que lo que aquí pasa siempre es que el viernes estamos embargando. Sí. Los embargos aquí ayudan mucho en esta propuesta del código. Se busca que esos embargos ilegales cesen.
se busca que esa práctica de que aunque yo tenga el duplo consignado, que tú lo sabes, que tú tienes la notificación de la consignación como abogado, tú vas a la empresa con un camión a llevármelo todo, porque no solamente lo quieres llevar todo, quieres realmente paralizas las operaciones de la empresa y hay que pagarle para que bajen lo trate de arriba del camión. Sí, porque te llevan una computadora. Exacto, con información. Entonces también se habla aquí de que ahora se va a tener que grabar el proceso de ejecución, que una de las cosas que ustedes saben mucho que pasan en las ejecuciones es que te ponen que fueron 5 lapiceros, pero realmente fueron 150. Pero una pregunta, ¿sigue el duplo entonces? No, se habla aquí de consignar solamente el monto de la sentencia. O sea, ya no sería pagar el doble, sino solamente el monto de la sentencia. Pero todavía sigue siendo un pedazo. Sí. Exacto, que es lo que yo siempre... Es menos, claro, pero yo creo que tú podías optar por una fianza. Tú podías solicitarle una fianza que te ordenen. Ya que a eso te embargan. Ya que a eso te matan. No, claro que no. Tú depositas, para tú hacer el proceso de embargo, tú vas a necesitar una certificación para tú poder hacer el proceso de embargo y tener fuerza pública. El problema es que hay que decir la verdad. Los fiscales han sido un poco, vamos a decir, permisivos, y digo permisivo es porque no se ha ejecutado rigurosamente la ley de fuerza pública y en ocasiones se hacen estos embargos ilegales y cuando se ponen las querellas en contra de estos ejecutores, los procesos, bueno, pues básicamente quedan como en el limbo. Pero ahora lo que se busca, lo que pasa con el proceso de la fianza es que ahí sí tú vas a tener que ir por la vía de los referimientos para solicitarle al juez que te permita consignar ese valor a través de una garantía, de una fianza, que también sabemos que no es tan sencillo obtenerla, porque si es de $1 millón de pesos, a ti te van a pedir una garantía mobiliaria, una garantía de un vehículo, una garantía de algún tipo. Claro, pero ese no es el problema nada más, es que lo que el juez de referimiento falla, que es lo que dice Manzano, fácilmente que vencían los 3 días, pero ahora la octava quizás te dé un margen mayor, pero tendría que ver que el juez falle eso antes que se venza el plazo de la octava, que es cuando te van a ejecutar. O sea, sí, y realmente sí sucede, el juez lo falla antes de que venzan los plazos. Generalmente, por mi experiencia, incluso en el procedimiento actual, bueno, lo que pasa es que no, mire qué sucede. Es que va cambiando. No necesariamente, señores, mire lo que sucede. Mire, yo lo primero que le voy a decir aquí es que el que no sea abogado y no está escuchando, busque un buen abogado siempre. Porque si usted está buscando un abogado que es de tierra para que le lleve un caso laboral, y usted está buscando un abogado de familia para que le lleve un caso penal, usted está preso y va para Najayo. Así es. Eso es claro. Ahora bien, tú tienes un abogado laboral que está en los tribunales, que va a los tribunales, que conoce el procedimiento, usted sabe que usted necesita que el plazo, usted lo contrataron el segundo día de la notificación. En el procedimiento actual. Me contrataron al segundo día. No, me queda un día. ¿Qué usted tiene que hacer? Un hora ahora. Usted tiene que ir donde el juez, donde la secretaria, pedirle a la secretaria, dame el auto para yo citar. Y estando ahí el alguacil contigo, vete rápido. Y en tu computadora ahí mismo en el tribunal, o con el acto hecho, con las rayas, para que nada más lo tenga que llenar. Doctora, brevemente con relación al teletrabajo, vamos a ver cómo nosotros asumimos esto. ¿Qué hay de nuevo en esto? Ya hay trabajo a distancia, ¿cuál es la novedad? Bueno, ustedes saben que hay una resolución del teletrabajo. Debo decir que aquí en el tema del teletrabajo lo que se busca es incorporar como una medida de tener el contrato de trabajo, de poder celebrarlo. En esta reforma se persigue que se incorpore la parte de la reversibilidad, que es importante. La verdad es que yo trabajé directamente con Orlando en el proceso del desarrollo del proyecto de ley que en el Congreso se presentó con teletrabajo. Muchas cosas que debieron ser incorporadas. Orlando Jorge. Nosotros trabajamos con ese proyecto de ley, que era un proyecto que estaba equiparado con las tendencias de Latinoamérica al respecto del teletrabajo, que debieron ser incluidas. Pero aún así, aquí tenemos básicamente lo que es las obligaciones de teletrabajo, el registro del contrato, entre otras cosas. ¿La reforma va a incluir eso? ¿La reforma claro incluye que sí. La resolución? Básicamente está incluida en la reforma. Tiene aspectos de la resolución, pero no están todos. No están todas. Antes de que desnaturalicen eso en el Congreso, porque a decir verdad, no debería ni los empleadores ni los trabajadores suplirle, digamos, al Estado y al Congreso y llevarle las reformas ya hechas y discutidas. Debería ser del propio seno del Congreso hacerlo. Señores, estamos llegando a la parte final de nuestro programa, agradeciéndole a Yolemni. Ustedes le escuchan hablando de derecho del trabajo, escúchenla hablando de derecho penal y de derecho procesal penal,
vamos a invitarla y vamos a nombrarla como colaboradora del programa porque de verdad que tiene un talento inusitado. Muchísimas y gracias. vamos a invitarla para hablar de legítima defensa, para hablar de delito económico, para hablar de responsabilidad y su experiencia aquilatada en derecho penal económico sensible. Estamos hablando de tema de marca, de tema de contrabando, de tema de uso de imagen, de ese derecho penal fino que no se ejerce comúnmente en los tribunales. Agradecemos de verdad, Yolemni, agradecemos al público que nos sintoniza y nada, le decimos a ustedes que sigan con el contenido de Rumba en el 98.5 y que puedan seguir este programa a través de las redes sociales que si usted lo está escuchando ahora. Y continuemos con merengue y diversión y opinión, ¿verdad? De esa lumbrera que es Fausto, nuestro gran amigo. Quedamos con ustedes. Muchas gracias.